tienen que tener el documento a mano para poder mostrarlo, las cámaras habilitadas, ¿sí? Y se graba el parcial mientras ustedes lo desarrollan. Es como si fuese un parcial presencial, solo que está siendo grabado. Yo no sé la verdad cuáles son, yo elaboro el cuestionario en el aula virtual que me lo pasa la profesora Pachi me pasa el cuestionario, yo lo edito y lo subo a la plataforma, al aula virtual, y de ahí uno lo cronometra para que se abra en tal fecha, en tal horario, y se cierre en determinado tiempo. Lo evaluamos de esa manera. El parcial tiene algunas preguntas que tienen puntuación automática, ¿sí? Porque en algunos casos sucede así. Uno escoge una herramienta de evaluación para colocar en el cuestionario y, por ejemplo, si es verdadero o falso, múltipla escolha, preencher con, entonces es automático. Pero si ustedes tienen que hacer una traducción, entonces es como elaborar un texto, colocarlo en una ventana, en un cuadro, que quede en el parcial y después la docente tiene que corregirlo. Si está adecuado o no, le va a colocar el puntaje que se preestableció. Funciona esto así. En algunos casos que son los más fáciles, como le decía yo, múltipla escolha, ustedes eligen una y si acertaron, tienen el puntaje que corresponde y si no, sigan participando. O completar con una palabra específica. Entonces, en esos casos, la evaluación es automática. Pero si hay algún cierto trabajo de interpretación y de producción, ahí va a llevar un poco más de tiempo porque es la docente la que lo tiene que corregir. Entonces, ustedes van a tener que tener un poco de paciencia porque el parcial contiene de los dos tipos de ejercicios. Uno que son de evaluación y corrección automática y otros que precisan ser revisados y corregidos por el docente. Entonces, en ese caso yo creo que sí. Lo que sí tal vez tendrías problemas de utilizar los diccionarios online. Lo que sí tal vez tendrías problemas para entrar y salir a una determinada página. Porque si estás elaborando en el aula virtual el parcial y salir de esa página para buscar el significado de algo, como que por ahí en algunos casos no sé cómo funciona la mayoría de los sistemas, pero en mi caso específico, por el lugar donde estoy, yo si salgo tal vez después no pueda volver a entrar. Ese es el riesgo que se corre. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que le respondí a Rodrigo. Buenas tardes, profesora. Rodrigo. Buenas tardes. Hola. Mi pregunta es, ¿las respuestas van a ser en castellano? No todas, porque... Y en caso de que no sea, ¿cómo hago con el teclado? Porque hay algunas cosas que no sé cómo ponerle, por ejemplo, función, creo que. Sí. ¿Cómo hago con todo eso? Me va a pedir a mí en un parcial. Tenés razón. Por eso te digo, las preguntas estas que en general vas a tener que responder van a ser de traducción al español. O sea, lo vas a poder teclear, vas a poder digitar con el teclado en español. El resto de las preguntas, como te decía, si es que son de múltipla escolha,
o verdadero o falso, o escoger algo, ya van a estar preelaboradas las respuestas y vos tendrás que elegirlas. Es solamente marcar o señalar, pero lo que sí vas a poder hacer es editar en español. Si se te pide una traducción o se te pide alguna argumentación de algún tema, será en español. Así que en ese sentido no vas a tener problemas. Bueno, profesora, y otro en cuanto a me van a pedir conjugación de verbos, ¿incluye eso en el parcial? Que vos lo conjugues, no sé si que lo sepas conjugar, pero sí que lo sepas identificar. O sea, vos ya tendrías que saber cuándo estás empleando determinados tiempos verbales y qué es, si es una múltiple escolia, saber qué es lo que se tendría que colocar en cada una de las situaciones. Entonces vos, según lo que leíste, según lo que estudiaste, vas a tener que saber seleccionar qué es lo que corresponde en cada uno de los casos y cuándo se trata de los tiempos que se están usando. En un examen final, eso se le pide a los que van en condiciones de libres. ¿Sí? Por ejemplo, completar espacio según el contexto con los diferentes tiempos verbales, sobre todo regulares, verbos regulares solamente. ¿Sí? Es lo que se solicita porque el manejo de verbos irregulares es muy amplio y se necesita mucho tiempo y mucho estudio, pero sí de poder identificar y poder usar los diferentes tiempos verbales de verbos regulares en el modo indicativo solamente. Modo indicativo. Eso en general es para los que se presentan en condición de libres. Pero el resto es seleccionar, elegir, escoger, completar la frase con, y ahí se le da múltiples opciones, y bueno, algún tipo de conocimiento tienen que tener. Si de acuerdo a la lectura del texto están utilizando presente, no van a elegir un verbo en futuro o en pretérito. Entonces, por ahí sí, con el cuestionario se puede hacer eso. Completar espacios, elegir la palabra, por ejemplo. ¿Alguna otra duda? Gracias, profesora. Producción de nada. Producción en portugués no se le va a pedir. Porque si ustedes la tienen que hacer, sobre todo de manera escrita, no se lo puede hacer con el teclado que tenemos en la mayoría de las computadoras o de los celulares. Son acentos diferenciados, acentos específicos, entonces no. Pero sí, como les decía yo, poder hacer una traducción al español respetando el contexto y respetando los tiempos que se utilizan, más un determinado tipo de vocabulario específico. ¿Alguna otra pregunta? Si no, empezamos ya con la clase. ¿Ninguna? Bien. Bueno, no sé si es lo que están viendo. Me avisan, por favor, que es pronomes pessoais do caso reto y después pronomes pessoais do caso oblíquo. ¿Es eso lo que están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Obrigada. Bueno. A veces no puedo seguir porque me sale una señal de que hay alguien que quiere ingresar y tengo que salir de la pantalla de presentación. Entonces, nosotros lo que habíamos terminado de ver son pronomes pessoais do caso reto y pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto son los que ustedes ya conocen, los que venimos empleando para la conjugación de los verbos, ¿sí? Que son estos.
eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles, elas. Esos son los pronombres do caso reto. Y aquí tiene un ejemplo. Entreguei a requisición y a Felizarda ela. Entonces, esas personas del discurso que nosotros utilizamos para conjugar los verbos son los pronombres pessoais do caso reto. A primeira pessoa, eu. A segunda, que no utilizamos en el portugués brasileño el tú, sino que utilizamos el você como segunda persona. Después o ele, ela, o nós y en conta do vos, que sería el vosotros en el español, que usamos nosotros, el vocés. ¿Sí? Entonces, en cuenta del vos, es el español, utilizamos el vocés. Esos son los pronombres pessoais do caso reto. Y vemos cuáles son los pronombres pessoais do caso oblíquo. Entonces, eles se referem às pessoas do discurso quando exercem funções de complemento, não de sujeito, não de sujeito, senão de complemento da oração, que podem ser objeto direto ou objeto indireto. O primo deixou sua, poderíamos dizer, o primo deixou sua filha sozinha. Estamos diciendo aquí que el primo dejó su hija sola. Entonces, si yo no voy a colocar su filha, yo puedo reemplazarlo y decir que el primo deixou a sozinha. La dejó sola, estoy diciendo acá. No estoy diciendo que el primo dejó su hija sola, sino que acá yo estoy diciendo que el primo la dejó. La dejó. Estoy reemplazando con ese ¿a qué? A su filha. Y después tenemos como objeto indirecto, envié toda correspondencia. ¿Para qué? Para ellos. Entonces, por eso dice aquí, envié toda a correspondencia. Por lo consiguiente, los pronombres pessoais oblíquos no exercen función de sujeto, no son el sujeto de la oración, cumplen funciones de objetos. Fator que os diferencia dos pronombres pessoais do caso reto. No cotidiano, os pronombres pessoais do caso reto costumam ser usados como complemento verbal. Por ejemplo, pentei ela hoje. Pentear significa peinar. Eso sería cuando en el cotidiano, en lo coloquial, ¿sí? En la lengua familiar. Pero ¿qué sucede? Esta oración se entiende porque la peiné ¿a quién? A ella, mi hija, mi sobrina, Seila. Más a lengua culta, estamos hablando aquí que lo que nosotros tenemos que aprender, que es la lengua patrón, la lengua estándar, no aceita esa forma, porque esa función es dos pronombres pessoais do caso oblíquo. Entonces, ¿qué tengo que decir en cuanto de pentei ela hoje? Yo peiné a ella hoy. No. ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo tengo que utilizar eso? La peiné hoy. ¿Sí? No que yo peiné ella hoy, sino que la peiné hoy. A eso se refiere el uso dos pronombres pessoais do caso reto y do caso oblíquo. Entonces, en la siguiente diapositiva, nosotros vemos una clasificación. Fíjense, tenemos caso reto, caso oblíquo.
No es cuestión de complicarles la vida ni que ustedes hagan un análisis sintáctico de las oraciones. Pero que sí, a grosso modo, sepan identificar cuál es la diferencia de tu caso objeto y cuál es la diferencia de tu caso público y cuándo he usado cada uno de esos casos. Entonces, como caso objeto, nosotros tenemos, como ya habíamos dicho, esta columna, que son las personas que intervienen en el discurso. La primera, eu. La segunda, nosotros estamos acostumbrados a utilizar você en el portugués brasileño, ¿sí? En cuenta del tú ya hablamos que existe la misma situación con el español. En el español el tú es usado en los manuales para la conjugación de los verbos, pero en el español rioplatense que nosotros utilizamos, no usamos el tú, ni usamos el vosotros. Nosotros usamos el vos y el ustedes. ¿Que existen? Existen. Que tienen sus propias clases gramaticales, como caso oblicuo, posesivos, conjugaciones verbales. Cada uno de ellos tienen el tú y el vos, que serían el tú y el vosotros. Pero nosotros en la simplificación que tenemos con el portugués brasileño, en cuenta del tú usamos el você, que tiene las mismas clases gramaticales que el él y el ela, y en cuenta del vosotros, el vocés, que usan las mismas clases de palabras que elis y elas. Entonces, esa es la simplificación, pero que el resto existe, el tú y el vos existen. Existen. Entonces, que eso no les quepa ninguna duda y que no los lleve a confusión. Pero lo que se utiliza en el portugués brasileño es el você y el vocés. Entonces, estos son los pronombres pessoais do caso sujeto, lo que utilizamos para la conjugación de los verbos. Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles, elas. ¿Existe el tú? Existe. ¿Existe el vos? Existe. Con sus propias conjugaciones, con sus propios posesivos y con todo lo que le pertenece a cada uno de sus pronombres do caso sujeto. Después tenemos como caso oblicuo el eu. Para el eu, ¿cuáles serían los pronombres oblicuos? El mi y el comigo. Para el você y el y ela sería el u, el a, el sí, el y. ¿Sí? Y el sí y consigo. Para el nós tenemos un us, un noi, un conosco. Para el vocês, eles, elas tenemos us, as, lhes, sí, 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 sí y consigo. Entonces, esa es la simplificación que se hace. O pronome reto, que sería marca o sujeito da oração. E o pronome oblíquo, que são estes, marcam o complemento da oração. Os pronomes oblíquos sofrem variação de acordo com a acentuação tônica que possuem, podendo ser átonos ou tônicos. Então, según la acentuación que ellos tengan, fíjense, yo digo, Eli me contó. Entonces, ese me es un átono, como decir, es una palabra débil, fraca, que no está acentuada. Y va a ser diferente cuando yo diga, Eli trouxe isto para mí. Ahí está la tonicidad en el acento. Es diferente que yo diga, Eli me contó, y yo diga, Eli trouxe isto para mí. Entonces, los que tienen una acentuación débil, como mi, si, a, y, nos, y los plurales, us, as, lhes,
son átonos. Y los oblicuos, que siempre van a exigir una preposición, ¿sí? Son los que tienen la acentuación min, conmigo, sí, consigo, conozco, o chi, conchigo, que es para la segunda persona. Entonces, esos son tónicos. Y después nosotros presten atención a esta columna de los átonos, porque va a haber algunas modificaciones cuando nosotros utilicemos esos pronombres con los verbos. Precisamente por ser átonos, se tienen que unir al verbo y van a tener que aplicar algunas reglas. No es lo mismo que esto. Entonces, lo que cuando veamos que se conoce como colocación pronominal va a ser para estos pronombres, ¿sí? Que no son acentuados, son fracos, débiles, se los conoce también. Y es de lo que yo les estaba hablando, ¿sí? A ver, estos pronombres oblicuos átonos, cuando yo los vaya a usar, ¿a dónde los coloco? Los coloco antes del verbo, los coloco en el medio del verbo, o los voy a colocar al final del verbo. ¿De qué va a depender, ¿sí? De que yo a esos pronombres oblicuos átonos los coloque antes, en el medio o al final del verbo. Eso se conoce como colocación pronominal. Y ahora vamos a ver de qué se trata. A colocação pronominal é a parte da gramática que trata da correta posição dos pronomes pessoais oblíquos átonos, que é o que estávamos falando. Posição dos pronomes pessoais oblíquos átonos, que fíjense que son estos, los que están acá, en esta columna, clasificados así. Entonces, nosotros vamos a ver qué pasa cuando yo quiero utilizar alguno de estos pronombres en una oración y cómo los voy a usar con respecto al verbo. Es de los átonos. Y estos, aquí están. ¿Cuáles son los pronombres oblicuos átonos? Mi, chi, si, u, ush, a, ash, lle, lles, nush, bush. En relación al verbo en la frase. Entonces, estos son los pronombres oblicuos átonos que nosotros debemos tener en cuenta para ver qué va a suceder cuando yo los utilice en una oración y cómo lo voy a colocar con respecto al verbo. Embora na linguagem falada a colocação dos pronomes, é decir, como eu lo vou ubicar, não seja rigorosamente seguida, algumas normas devem ser observadas, sobretudo na linguagem escrita. En lo coloquial, en el portugués brasilero o brasileño, utilizan cualquier regla, la ponen antes, en el medio, después, como mejor les parezca, ¿sí? Pero hay reglas que sobre todo tenemos que respetar cuando nosotros vamos a hacer un uso formal de la lengua. Sobre todo en la lenguaje escrita. Imagínense que ustedes están elaborando una carta de presentación para un currículum vitae. Entonces, si lo están haciendo en este idioma, tienen que tener especial atención qué es lo que van a hacer con estos pronombres. Porque hay una tendencia, sobre todo en los recursos humanos, que está estableciendo, ¿sí? Elaborar redacciones cuando ustedes van a querer conseguir un trabajo con el título.
porque lo he leído en algunas páginas, Kane Source EU. Es decir, en vez de elaborar un currículum vitae y enviar un currículum vitae, ustedes con el que está a cargo de recursos humanos tendrían que redactar una carta, una información de quem sou eu. Y ahí se le va a hacer un análisis para que la persona que está haciendo el reclutamiento de personal sepa cuáles son sus intereses, cuál es su formación, qué objetivos tienen, por qué quieren trabajar en esa empresa, cuáles son sus proyectos, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo en la actualidad? ¿A qué se dedican? Si me sirve o no me sirve para mi empresa. E inclusive a través de la grafía, de la redacción escrita, que no sería a lo mejor en una computadora con un editor de texto, sino a mano, manuscrita, hasta les podríamos hacer un análisis de la personalidad. Es lo que estuve investigando, es lo que estuve leyendo, ¿sí? Que si yo tengo una empresa y tengo un puesto y tengo 10, 15, 20, 30 aspirantes a ese puesto, yo teniendo un poco de capacitación les puedo, aunque no, inclusive aunque no la tenga, les puedo pedir que me elaboren, ¿sí?, un informe de que me digan ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y a partir de ahí yo voy a poder ver cuál es la formación que tuvo, qué es lo que está haciendo actualmente, cuáles son sus pretensiones para el futuro, e incluso, por el tipo de letra, podría saber más o menos cómo es. Bien. Entonces, si ustedes van a elaborar una redacción de este tipo, más vale que tienen que tener en cuenta todas estas disposiciones gramaticales, ¿sí? Todas estas prescripciones gramaticales que indican que ustedes son buenos usuarios de la lengua, sea en idioma extranjero o sea en la propia lengua. Porque si yo estoy corrigiendo la redacción y veo, por ejemplo, que el postulante tiene error de ortografía, yo no sé si lo tomaría, porque hay diferentes posturas al respecto. ¿Sí? Hay algunas teorías que no influye para nada, pero para mí sí influye mucho, porque va a depender del cambio de una sola letra para que yo interprete qué es lo que quiere decir la otra persona. El hecho con H, el hecho sin H, un consejo con S, un consejo con C. ¿A qué se está refiriendo? ¿De qué me está hablando? Bien. Entonces, para mí sí tiene importancia, yo creo que eso también se lo tiene que tener en cuenta. ¿Sí? El uso de la ley. Entonces, por eso dice, aunque la lenguaje instalada a colocación no sea rigurosamente seguida, algunas normas deben ser observadas sobre todo en la lenguaje escrita. En la escritura es cuando uno realmente a veces da también cuenta de grados de formación que tiene cada una de las personas. Tengan cuidado con eso. Entonces, aquí dice, hay tres colocaciones posibles de este pronombre en relación a verbo. Próglice, que aquí está, forma, está indicando adjetivo verbo. Mesóglice, medio, y énclice, final. Próglice, o pronombre de adjetivo verbo. ¿De qué pronombres estamos hablando de estos, chicos? Fíjense lo que aparecen ahí marcados. No de cualquiera, porque estos son los átonos,
Estas reglas que vamos a ver de cosas son pronominal, es para los pronombres sexuales oblicuos átonos, que son estos. No los tomen a todos, sino solamente a estos. Hay que enfocarse por estos. Entonces dice, pronombre de enganche del verbo. Por ejemplo, ¿cuál es el verbo aquí? Interesa. ¿Sí? Interesa el verbo. El verbo interesar. ¿Cómo está formada esa oración? ¿Qué es lo que dice? No, me interesan sus motivos. Ahí tengo el verbo, donde coloco el pronombre, uno de estos pronombres para su oblicuo, antes del verbo. Ahí está el pronombre, antes del verbo. Vamos al otro, a la énclisis. El pronombre viene después del verbo, están al final. Entonces, en la misma oración, yo voy a decir, interesan mí sus motivos. ¿Sí? Tengo el verbo y al final el pronombre. Y a mesóclise diz, o pronombre vem do meio do verbo. ¿Cuál es el verbo? Interesan. Y aquí, fíjense, estamos utilizando el verbo interesar, pero en futuro. ¿Sí? Porque dice, interesarão. El verbo ahí en este caso está usado en futuro. Por eso sería interesarão. Interesarão sus motivos. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Me interesarán sus motivos. Interesarán. Entonces, vean que el verbo lo estamos utilizando en futuro de presente. Y quiero que presten especial atención cuando vamos a utilizar mesóclise. El mesóclise, cuando el pronombre va en el medio del verbo. Y eso no tendrá caso cuando tenemos futuro de presente. Cuando tenemos futuro de presente, utilizamos la mesóclise. ¿Sí? Entonces tenemos próclise antes, énclise depois, mesóclise meio do verbo, sobretudo cuando tenemos el futuro de presente, vamos a ver en el otro caso, este sería futuro do pretérito, que es condicional. Dentro de estos pronombres oblicuos átonos, que son mi, chi, ri, as, us, que son los pronombres de y de, ¿sí? Hay un tratamiento especial para estos pronombres oblicuos átonos, a, us y as. Tengan especial la cuenta de que aquí no estoy hablando de artículos, sino estoy hablando de pronombres. ¿Sí? El artículo yo puedo decir, por ejemplo, si tengo uno, yo voy a decir trabajo, el auto. ¿Sí? ¿Sí? Pero también en este caso voy a utilizar cuando yo diga encontrei meu irmão ontem. Eu o vi muito contente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, yo voy a utilizar este cuando eu o vi. Eu o vi. A ver si escribo acá. Encontrei meu irmão, hermano,
Encontrei meu irmão ontem. Encontrei meu irmão ayer. Eu ouvi muito contente. Então, encontrei meu irmão ontem, lo encontrei ayer, a minha irmã. Eu o vi muito contente. Esse U no es un artículo porque no está acompañando a ningún sustantivo. Me está reemplazando a un nombre. ¿A quién me está reemplazando ese U? Yo lo vi muy contento. Me está reemplazando a esto. Me está reemplazando a meu irmão. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo eu o vi muito contente, yo me estoy refiriendo con ese U, con un pronombre, ¿a quién? A meu irmão. Entonces, ahí no está en el caso de artículo que está acompañando un sustantivo. No, en este caso está reemplazando todo nombre, está reemplazando a meu irmão. Ese es el caso del pronombre oblicuo. ¿Sí? Átono, u, a, us, as, que cumplen esta función. O pronome oblíquo, quando exerce a função de objeto direto, adquire formas especiais conforme a posição que ocupa na sentença. Isto, porém, só é válido para os pronomes oblíquos de terceira pessoa do singular e do plural, ou seja, para estos. Vamos a ver las reglitas para estos pronomes oblíquos. U, a, us, as. Quando o pronome oblíquo estiver antes do verbo, que é a próclise, as formas utilizadas são os padrões u, a, us, as. O sea, como yo las tengo conocidas, como yo las utilizo. No hay ninguna modificación cuando viene antes del verbo, como es en este caso, que yo hice el ejemplo. Yo lo vi muy contento. ¿Sí? Entonces, ahí se lo escribe tal cual. Aquí dice, ninguém a escutou. Nadie le escuchó. ¿A quién? A ella. ¿A ella quién era? La profesora, la política, mi hermana, mi mamá, mi amiga. Ninguém a escutou. Nadie le escuchó. Entonces, en ese caso, se los utiliza tal cual. Quando o pronome oblíquo estiver depois do verbo, en el caso de ênclise, as formas do pronome variam de acordo com o verbo que acompanham. São três as terminações verbais que comandam a forma do pronome oblíquo enclítico. Enclítico é depois do verbo. ¿Qué sucede si estos pronombres u, a, us, as los tengo que colocar después del verbo? Entonces vamos a ver aquí. Antes del verbo no tiene ninguna modificación. Se escriben tal cual. Vamos a ver qué pasa después del verbo. A ver. No sé si llegamos justito aquí. Parece que sí. Veamos. Cuando está después del verbo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que colocar el pronombre después del verbo. Si el verbo termina en vogal ou ditongo oral, os pronomes, estes pronomes do usas, no se alteran. Si la terminación del verbo es en vocal o diptongo oral. Entonces, ¿cómo sería? Chame-o agora. ¿Sí? ¿Qué podría decir yo aquí?
chame o seu filho ahora. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Llame a su hijo ahora. ¿Qué es lo que yo voy a reemplazar por ese pronombre? Seu filho. Es lo que yo quiero reemplazar. ¿Por qué voy a reemplazar? En vez de decir, llame a su hijo ahora, yo le podría decir, oye, seu filho está brigando con los colegas, está peleando con los compañeros. Llame a seu filho agora. ¿Qué le voy a decir? Llámelo ahora. Ese U, ¿sí? Está sustituyéndome ¿a qué? Me está sustituyendo al término seu filho. Me está diciendo ahí, llámelo ahora. En vez de decir, llame su hijo ahora, yo le digo, llámelo ahora. Y ahí estoy utilizando ese pronombre oblicuo átono, uno de estos. Pero, ¿qué dice la regla? Que si el verbo termina en vocal o en diptongo oral, en oral, que es lo que nosotros conocemos, no va a haber ninguna modificación. Yo directamente coloco el hífen, que es esta rayita, este guioncito, y coloco un pronombre oblicuo, como lo tengo en la tabla. ¿Sí? Acá lo tengo, u, a, ush, ash. Lo coloco tal cual. Ninguna modificación si el verbo termina en ditongo oral o en vogal. Aquí dice, llame, termina en vocal. Entonces, yo directamente lo ligo al pronombre, al verbo, ¿a través de qué? De un hífen. Lo voy a relacionar a través de un guión. Pero, ¿por qué es enclítico? Porque está después del verbo, está al final del verbo. El segundo caso. Cuando el pronombre viene después del verbo. ¿Qué pasa si a forma verbal terminar en ergi, esi o ze? Si termina en cualquiera de estos tres casos, ¿qué va a suceder con el pronombre oblicuo átono? Con estos. ¿Qué sucede? El verbo perderá esa consoante si termina en ze, en esi o en ergi. Se va a perder esa consoante. Y los pronombres, estos pronombres, adoptarán una forma lu, la, luz y las. Veamos. Estamos hablando del pronombre después del verbo. Todos podían hacer el ejercicio en casa. ¿Qué es lo que yo quiero aquí cambiar por un pronombre? Y a lo mejor estoy haciendo una descripción, un informe, y no quiero utilizar siempre o ejercicio, o ejercicio, o ejercicio. Entonces dice, todos podían hacer el ejercicio en casa. En vez de decir el ejercicio, ¿qué puedo simplificar? Todos podían hacerlo en casa. Todos lo podían hacer, porque si yo voy a sustituir este sustantivo o ejercicio por un pronombre, ¿por cuál lo voy a reemplazar? Por este. Masculino, singular, o ejercicio. Entonces, yo no puedo hacer esta relación. Todos podían hacer en casa, ¿sí? Porque no está aceptada gramaticalmente. Lo que tengo que hacer es esta transformación. Todos podían hacerlo en casa. Esta expresión sí está adecuada, porque lo que yo estoy diciendo aquí, todos podían hacerlo en casa, sin la necesidad de repetir un ejercicio.
Y la otra es, ¿qué pasa cuando los verbos terminan en diptongo? Nasal. ¿Qué significa que termine en diptongo o sonido nasal? Que termine en estos sonidos. En, ahí está la nasalidad en el acento, y oen. Si el verbo termina en alguno, tiene alguna de estas terminaciones, y después tengo que colocar un pronombre oblicuo, el verbo no va a sufrir ninguna alteración, como en este caso, que aquí sí hay alteraciones. No sufre ninguna alteración y se le agrega, ¿sí?, una N a la forma del pronombre u, ash, ur, ush, ash. Fíjense, eles tinham aquela criança como filha rebelde. Crianza es criatura, niña. Ellos la tenían como hija rebelde. Y aquí dice, eles tinham a como filha rebelde. Ellos la tenían como hija rebelde. Pero aquí está mal, ¿por qué? Porque el verbo termina en sonido nasal. Entonces yo lo que tengo que hacer es agregarle al pronombre oblicuo reto una N. Eles tinham na como filha rebelde, y ahí está diciendo, ellos la tenían como hija rebelde. La tenían. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de aplicación de eso, pero yo les voy a pasar a compartir otro que también está en un PDF en el aula virtual, de cómo se hace esa colocación pronominal y las reglas. Así que cierro esta presentación y les presento la siguiente. Esperen un segundito, por favor. Bien. Aquí vamos a ver más en detalle eso. Volvemos al principio. Os pronomes pessoais referenciam as pessoas do discurso, ou seja, os agentes envolvidos no enunciado, podendo ser primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural. Quais são? Para a primeira pessoa temos eu, singular, e nós, plural. Para a segunda pessoa temos eu, singular, vos, plural, que são os que aparecem nos manuales. Y después lo que usan en el portugués brasileño son el vocés singular y el vocés plural. Y para las terceras personas, él y ela singular, él y elas plural. Entonces, ya vimos que los pronombres pueden ser do caso sujeto y do caso oblíquo. Ya hablamos cuáles son do caso sujeto. Eu, tú, você, ele y ela, nós, vos, vocês, ele y elas. ¿Cuáles son los pronombres oblícuos átonos que no llevaban acentuación? Mi, chi, li, u, as, si, nos, lis, us, as, si. Esos son los pronombres pessoais oblícuos átonos. Y aquí vemos, por ejemplo, los pronombres do caso sujeto, que ya habíamos visto, y qué es lo que pasa con los pronombres do caso oblícuo. Los pronombres do caso oblícuo funcionan como complemento. En algún caso deben vir acompañados de preposición para que o enunciado tenha sentido. Nesse caso, são chamados de pronombres oblíquos tônicos.
Es decir, cuando uno de esos pronombres oblicuos viene acompañado de preposición, es tônico. ¿Qué significa tônico? Acentuado. Caso não precisem estar acompañados de preposición, son llamados de pronombres oblicuos átonos. Los átonos son los que no están acentuados, los que no tienen una pronunciación fuerte, ¿sí? Y los que van a sufrir ciertas alteraciones. Y aquí tienen algunos ejemplos, ¿sí? Cuando son oblicuos tónicos y cuando van a ser oblicuos átonos. Y aquí vamos a ver una parte de una poesía, ¿sí? Diz, como é evidenciado no poema, na oralidade é recorrente o mau uso da colocação dos pronomes. Para escrever e falar com propriedades, lembre-se sempre, os pronomes oblíquos átonos não podem iniciar frases. Eso es en el lenguaje formal. Aquí, vean, pronominais se llama este poema. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. ¿Sí? O sea, dê-me un cigarro. Es lo que está correcto. Mas o bom negro e o bom branco, da nação brasileira, dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. El escritor es Oswald de Andrade. Y aquí ustedes en rojo tienen los dos usos de lo mismo. Aquí dicen, deme un cigarro, y aquí dice, me da un cigarro. Son dos expresiones empleadas de manera diferente por la población. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que es la colocación pronominal. ¿Sí? ¿Y qué es lo primero que me está diciendo con este ejemplo que tengo yo de poesía? Os pronomes oblíquos átonos no pueden iniciar frases. Y aquí ustedes tienen un pronombre oblicuo átono. ¿Qué es lo que está haciendo? Está iniciando una frase. Aquí, ¿dónde está? Está el pronombre después del verbo. No está iniciando una frase. Pero aquí sí. Entonces, ¿qué es lo que me dice la gramática normativa? Que eso, ¿sí?, no está bien usado. Emplear un pronombre oblicuo para comenzar una frase. No está bien. Esta sí, esta no. Y entonces vemos lo que es la colocación pronominal. Dá-se o nome de colocação pronominal ao emprego adecuado dos pronomes oblíquos átonos. Y estos son los que están en rojo, los pronombres oblícuos átonos que ya habíamos visto. ¿En relación a quién? Al verbo. ¿Cuándo se llama próclise? Cuando tenemos que colocar el pronombre, por regla, antes del verbo. Y hay algunas palabras atractivas que hacen que eso suceda. ¿Cuáles serían? Para llevar el pronombre antes del verbo. Son palabras negativas. Fíjense cuáles pueden ser. No, nunca, ninguém, jamais. Todas esas indican una negación. Entonces aquí tenemos, no te quiero ver nunca más. ¿Sí? Entonces, esta palabra negativa me está trayendo este pronombre para adelante de este verbo. Esa es una regla. Não me deixe sozinho esta noite. Nem nos conte por que você fez isso. Ninguém lhe deve nada. Nunca a esquecerei. Nunca se recuse a ajudar a quem precise. Nenhum deles me prestou a informação correta. De modo algum, nós esqueceremos disso.
Entonces, si tienen una palabra con sentido negativo, el pronombre va antes del verbo. Otro caso son las conjunciones subordinativas que vamos a ver en otras clases, que son ¿cuáles? Embora, si, conforme, logo. Entonces, las conjunciones me sirven ¿para qué? Para unir ideas, para unir párrafos, para unir oraciones. Embora o faça, sei que é errado. Ese embora es una conjunción que dice que aunque lo haga, sé que está mal. Deixarei você sair quando me disser a verdade. Faça todo ese trabajo como le enseñé. Entonces, todas esas conjunciones me están atrayendo el pronombre para delante del verbo. Otro caso cuando tenemos pronombres relativos. Há professores que nos marcam para sempre. Então, esse é um pronome relativo. O livro que me emprestaste é muito bom. E aí temos esse exemplo. Depois, bueno, aqui tienen outros. Esta é a faculdade onde me formei. Pronomes relativos. Se refieren a algo o a alguien. ¿Qué pasa cuando tenemos pronombres indefinidos? Como alguém, todos, poucos, certos, certas, vários, muitos. Si aparece alguno de estos, también me va a llevar a que el pronombre oblíquo átono se coloque antes del verbo y faça uma próclise. Alguém me fará mudar de opinião? Pouco nos emocionaran con seus relatos. Entonces, ese poucos es un pronombre indefinido. ¿Qué es lo que ha hecho? Llevó, trajo para delante del verbo emocionaran el pronombre oblíquo átono. Otro caso es el dos pronombres demonstrativos. Isso me deixou muito abalada, isso me alegró muito, aquilo nos mostró a verdade. La siguiente es la de los adverbios. También cuando aparecen algunos adverbios, me traen el pronombre oblíquo para adelante. Aquí se come muito bem, ontem nos vi no cinema, aquí me agrada estar todos os dias, etc. Cuando tenemos frases interrogativas, también una frase interrogativa, un pronombre interrogativo, me va a traer el pronombre oblíquo para antes del verbo. Quem me chamou, quando os verei novamente. Después también cuando utilizamos próclise, el pronombre antes del verbo, cuando tenemos frases exclamativas o optativas. Como nos enganaram, que Deus o ajude, Deus te guarde. Cuando tenemos una preposición en más verbo en el gerúndio, en si tratando de una novedad, este producto es indicado. Y aquí vemos las formas especiales que ya habíamos visto algo. ¿Qué pasa cuando un pronombre oblíquo viene después del verbo? Fíjense, cuando viene antes del verbo, ¿sí? Presenta su forma común, dice. Perdón, anteposto. Después del verbo, presenta su forma común. Del verbo que termine en vocal o diptongo oral. ¿Quién elogió a Luna? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a sustituir a Luna? ¿Y cómo lo voy a reemplazar por ¿quién a elogió pelo buen trabajo? ¿Quién la elogió? Y aquí digo, ¿quién elogió a la alumna por el buen trabajo? Y aquí omito alumna y digo, ¿quién la elogió? Otra, nós no vimos seu amigo no cinema. Nós não vimos, de verbo ver. Ele incentivou suas jogadoras durante o campeonato. Él as incentivó. En vez de decir jogadoras, yo digo que él las incentivó.
¿Qué pasa cuando viene después del verbo? Se une al verbo a través de un hífen, que es un guión, y la forma va a depender del verbo. Si el verbo termina en vocal o diptongo oral, se mantiene la forma común, que es lo que ya habíamos visto en el ejemplo anterior. Un médico escribió receta, un médico escribió a. El médico escribió la receta, el médico la escribió, estaría diciendo ahí. Después, ¿qué pasa si el verbo termina en diptongo nasal? Y aquí tienen en emi, ¿sí? En no, en oe o en emi. Entonces, el pronombre asume la forma nu, na, nush o nas. ¿Sí? Aquí tenemos un verbo que termina en emi. Por favor, acompañen a crianza a tu consultorio. Termina en emi. ¿Qué tengo que hacer yo? Colocarle al pronombre que voy a sustituir por a crianza, que en este caso es a, una N adelante. ¿Cómo me quedaría? Por favor, acompañen na, y ese na se refiere a crianza, a la criatura, a tu consultorio. Bien. A ver, chicos, ¿entendieron hasta ahí el caso de la colocación de los pronombres? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. Yo veo que ya son las 5:04. Yo no sé si ustedes tienen otras clases. Yo ya tengo la boca seca de tanto hablar. Y me parece que podríamos dejar aquí y termino de explicarles este tema en la próxima clase y seguimos con conectores. Es decir, por ahora ya les expliqué la colocación de los pronombres y llegamos hasta la próclise, que es la colocación antes del verbo. Estamos viendo los casos antes del verbo. Después tendríamos que ver mesóclise, ¿sí? Énclise, y vemos los conectores. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces llegamos hasta aquí y nos vemos en la siguiente clase. Ya les habilité la de conector.